Arrancamos este análisis profundo poniendo sobre la mesa un tema que, prácticamente cualquier persona interesada en optimizar su salud conoce de sobra. Sí, de cajón. Exacto. Hablamos de la suplementación con vitamina D. Quienes buscan mantener su sistema inmunológico a tope o proteger su salud ósea, sobre todo en esos meses donde el sol brilla por su ausencia, saben que este es un suplemento básico. Totalmente básico. Pero la misión de hoy es desmitificar por completo lo que realmente está pasando dentro de nuestro cuerpo cuando nos tomamos esa pastilla. Para lograrlo, vamos a explorar una fuente médica sumamente reciente. Es un artículo de investigación de este año, 2026. Salido del horno. Así es. Publicado en el Journal of Nutritional Science, que es una publicación conjunta de la Cambridge University Press y The Nutrition Society. El estudio fue llevado a cabo por el Dr. Ravi Shah y su equipo de investigadores en la ciudad de Chandigarh, en la India. Ajá. Y el título ya nos da una pista de hacia dónde vamos. Se llama, a ver si lo digo bien, un estudio intervencionista abierto sobre la eficacia y seguridad de cápsulas diarias de 25 microgramos de calcifediol frente a sobres de 100 microgramos de colecalciferol en voluntarios aparentemente sanos. Un título largo, sí. Muy largo. Pero básicamente, el propósito de nuestra conversación de hoy es descubrir por qué una forma muy específica de vitamina D podría ser drásticamente superior a la que la inmensa mayoría de la gente compra en cualquier farmacia. Claro, la que todos tenemos en casa. Casi todos consumen una versión que obliga al cuerpo a trabajar, pues, a marchas forzadas para poder asimilarla. La gran pregunta que nos trae este análisis es, ¿qué pasaría si existiera un verdadero atajo biológico? De eso vamos a hablar. Y es un tema verdaderamente crítico en el panorama de la medicina preventiva actual. Fíjate que hay una desconexión enorme, casi un abismo, entre lo que la gente asume que está tomando y lo que el cuerpo humano realmente puede procesar. Sí, procesar y desarmar. Desarmar y asimilar a nivel celular, exactamente. Este estudio de Chandigarh es invaluable precisamente por eso. No se queda flotando en teorías de laboratorio. Hace una comparación directa, frente a frente y a largo plazo, de las dos formas principales de esta vitamina. ¿Monitorearon a pacientes reales? Así es, monitorearon el cuerpo humano a lo largo de 6 meses para ver qué sucede en la sangre, en el hígado y en los riñones. Y los resultados nos obligan a replantearnos por completo cómo entendemos la suplementación. Para que esto quede súper claro desde el principio, hay que usar una imagen mental sobre la diferencia entre estos dos compuestos, porque los nombres suenan casi iguales. Colecalciferol y calcifediol. Colecalciferol y calcifediol. Sí, pero actúan de formas opuestas. Imaginemos que el colecalciferol, que es la forma común de vitamina D, que viene en casi todos los frascos comerciales, es como comprar muebles desarmados en una de esas enormes tiendas departamentales suecas. Me gusta esa analogía. Haz de cuenta que la caja llega a la casa, ¿sí? Pero no sirve para sentarse de inmediato. Requiere que el hígado funcione como la fábrica de ensamblaje. Tiene que abrir la caja, sacar el manual, buscar la herramienta y armar las piezas para convertir ese polvo en algo que el cuerpo reconozca y pueda usar. Ajá. En cambio, el calcifedial es el mueble ya ensamblado. Viene listo para usarse desde el mismísimo instante en que entra por la boca. Esa analogía Del mueble desarmado ilustra perfectamente el problema metabólico. Si nos ponemos un poco más técnicos por un segundo, ese ensamblaje que hace el hígado se llama hidroxilación. ¿Hidroxilación? Sí. El hígado literalmente tiene que agregarle una molécula de oxígeno e hidrógeno en una posición muy específica, en la posición 25 de la estructura química. El calcifediol ya viene con ese tornillo puesto en la posición 25 desde la fábrica. Ya viene armado. Exacto. Y la razón por la que saltarse ese paso de ensamblaje importa tanto radica en lo que llamamos eficacia de absorción. Los datos duros del estudio señalan que este calcifediol preensamblado tiene una eficacia de absorción media del 93.3% en personas sanas. 85. No, 93.3%. Claro, el 93.3. Y por otro lado, el colecalciferol, que es el mueble en caja, alcanza un 85.8%. Exactamente. A ver, detengámonos ahí un segundo, porque alguien podría escuchar esos porcentajes y pensar, bueno, pasar de un 85 a un 93% tampoco suena como una diferencia de otro mundo. Suena pequeño. Suena pequeño, sí. Pero a nivel clínico, o sea, me imagino que ese salto de casi 8 puntos porcentuales cambia las reglas del juego por completo.
Totalmente. Cambia las reglas del juego de una manera radical, especialmente por cómo se logra esa absorción. Verás, la forma tradicional de vitamina D, el colecalciferol, necesita de algo llamado micelas. Micelas. Sí. Para visualizarlo, las micelas son como unos pequeños camiones de reparto hechos de grasa y bilis. Si el intestino no forma suficientes de estos camioncitos, la vitamina D simplemente sigue de largo y se desecha. Se va directo a la basura metabólica. Tal cual. Lo brillante del calciferiol es que no necesita de estos camiones de reparto. Se absorbe sumamente bien incluso en individuos con problemas graves de mala absorción intestinal. Como quienes padecen enfermedad celíaca. Exacto. Enfermedad celíaca o síndromes del intestino irritable. Literalmente, se salta los cuellos de botellas del sistema digestivo y del hígado. Para personas con hígado graso o cirrosis, por ejemplo, donde la fábrica de ensamblaje está dañada o trabajando a la mitad de su capacidad, Ya no tienen que hacer el esfuerzo. así es, esto convierte al calcifediol en la única opción lógica. Qué locura pensar que millones de personas podrían estar tomando suplementos diarios que su cuerpo simplemente desecha porque no tiene los camiones de reparto necesarios. Muy bien, vamos a desglosar esto porque la logística y el diseño del estudio del Dr. Shah son interesantísimos. Muy bien pensados. Sí, el equipo trabajó con 103 voluntarios en total. Todos eran personas entre 18 y 50 años que parecían estar completamente sanas. Aparentemente sanas. Ajá. Aparentemente sanas, pero que tenían una deficiencia de vitamina D confirmada por laboratorio. Es decir, niveles en la sangre inferiores a 75 nanomoles por litro. Y hay un detalle geográfico que le da muchísimo contexto a esto. La ubicación. Exacto. El estudio se hizo en Chandigarh, India. Los autores hacen hincapié en que esta ciudad está en una latitud de 30.7 grados norte. Sí. Y mencionar la latitud no es un simple capricho geográfico. La ubicación dicta directamente el ángulo en el que los rayos del sol, específicamente los rayos ultravioleta B, penetran la atmósfera. Claro, el factor ambiental. El estudio documenta que en esa latitud, durante los meses de invierno, el ángulo del sol es tan inclinado que la atmósfera filtra casi todos los rayos útiles. La síntesis natural de vitamina D por la piel es prácticamente nula en esa época del año. O sea, ¿no sirve de nada salir a tomar el sol en ese momento? Exacto. Entonces, los investigadores sabían que cualquier aumento en los niveles de vitamina D de los participantes vendría exclusivamente de las pastillas que les estaban dando, Aislando así el experimento. aislando el experimento del factor ambiental, ¿sí? Un entorno de prueba perfecto, como un laboratorio a cielo abierto. Ahora, para ser rigurosos, aplicaron criterios de exclusión muy estrictos. Dejaron fuera a cualquier persona que ya tuviera niveles altos de calcio, problemas en los riñones, mujeres embarazadas o personas en tratamientos crónicos con esteroides. Querían una muestra muy limpia. Un lienzo en blanco totalmente. Y así formaron dos grupos. Un grupo de 62 personas recibió el calcifediol, el mueble ensamblado. El otro grupo, de 41 participantes, recibió el colecalciferol tradicional. Pero aquí es donde tengo que hacer de abogado del diablo. Porque las dosis que eligieron parecen, a simple vista, completamente desproporcionadas. Adelante, ¿qué te llama la atención de las dosis? Pues que al grupo del calcifediol le dieron 25 microgramos diarios, una pastilla pequeña. Pero al grupo del colecalciferol le dieron 100 microgramos diarios. Para ponerlo en términos que mucha gente reconoce en los frascos, 100 microgramos son 4.000 unidades internacionales. Es bastante. Es muchísima. El mismo estudio señala que esa es la dosis máxima tolerable recomendada por la Academia Nacional de Medicina de Estados Unidos para consumo diario continuo. Básicamente, enfrentaron una dosis pequeñita de la versión premetabolizada contra la dosis máxima absoluta de la versión tradicional. Suena injusto, ¿no? Eso pensaba. ¿Por qué harían eso? ¿No es una pelea un poco injusta desde el diseño estadístico? Es una excelente observación. Y de hecho, es una disparidad intencional y metodológicamente muy astuta. Los investigadores no querían simplemente probar que una era mejor que la otra a dosis iguales. Eso ya se sospechaba. Ya había literatura sobre eso. Exacto. Tomaron literatura previa que sugería que el calcifediol era entre 2.5 y 5 veces más potente biológicamente. Así que diseñaron el estudio con una relación de dosis de 1 a 4.
4 veces más del tradicional. Le dieron al colecalciferol una ventaja masiva en cantidad, 4 veces más materia prima, para poner a prueba esta hipótesis de equivalencia. La pregunta era, ¿puede una cantidad minúscula del compuesto eficiente ganarle a una avalancha del compuesto ineficiente a lo largo de 6 meses? Aquí es donde se pone realmente interesante, porque los resultados a los 6 meses de seguimiento son los que te hacen replantearte todo. Cualquier persona con sentido común pensaría que el grupo que se estuvo tragando la dosis gigantesca de 4.000 unidades todos los días, pues tendría los niveles más altos en la sangre. Sería la lógica matemática básica. Pero los datos duros cuentan una historia completamente distinta. La mediana del grupo de calcifediol, los de la dosis pequeñita de 25 microgramos, vio un aumento verdaderamente monstruoso del 574% en los niveles de suero de vitamina D. ¡574%! Una locura. Mientras tanto, el grupo del colecalciferol, consumiendo 4 veces más cantidad física del suplemento, solo logró un aumento del 355%. Y ciencia real, el panorama es aún más claro. Los investigadores usaron un modelo matemático para ver exactamente cuánto subía la concentración en sangre por cada microgramo ingerido. Para sacar la proporción exacta. Sí, confirmaron que por cada aumento de 1 nanogramo por mililitro en la sangre, el calcifediol es exactamente 4.6 veces más potente que el colecalciferol. 4.6 veces. Así es. Es una victoria aplastante de la biodisponibilidad. Logró una concentración plasmática significativamente mayor usando una cuarta parte del esfuerzo digestivo. Es una diferencia monumental cuando piensas en el estrés de procesamiento que le ahorras al cuerpo. Ahora, hay una duda frecuente sobre cómo reacciona el cuerpo dependiendo de qué tan mal estaba al principio. Claro, los niveles base. Ajá. ¿Hubo alguna diferencia entre alguien que tenía una deficiencia leve y alguien que estaba con los tanques completamente vacíos de vitamina D? Lo fascinante aquí es que ese es otro aspecto clave que el estudio abordó dividiendo a los participantes en subgrupos. Separaron a los que tenían una deficiencia severa. Definida como menos de 30 nanomoles por litro, si no me equivoco. Exactamente, menos de 30. Los separaron de los que tenían una deficiencia moderada. Y aquí pasó algo súper interesante. A la marca de los 3 meses, a la mitad del estudio, notaron que las personas con deficiencia severa que tomaban la megadosis de colecalciferol tuvieron un pico de aumento ligeramente más alto y rápido inicial. Un subidón rápido. Sí, era como si el cuerpo, al estar tan desesperado, absorbiera esa avalancha inicial de materia prima de golpe. Sin embargo, al llegar a la marca de los 6 meses, esa ventaja desapareció. Se nivelaron las cosas. Así es. Los niveles de vitamina D se estabilizaron y fueron altamente efectivos en ambos grupos, sin importar si la deficiencia original era severa o moderada. A la larga, el calcifediol fue igual o más exitoso, con mucha más estabilidad y sin requerir esa inundación inicial del sistema. O sea, es una carrera de resistencia, no de velocidad. ¿Y qué pasa con otras variables fisiológicas? Porque siempre se escucha que la edad o el peso influyen muchísimo en cómo absorbemos las vitaminas. Para resolver eso, usaron un método estadístico complejo para filtrar todo el ruido. Básicamente, aislaron matemáticamente el efecto de la pastilla, quitando de la ecuación cosas como el peso, la edad o el género. Para ver solo el impacto de la vitamina. Exacto. Lo que encontraron fue revelador. El éxito del tratamiento dependía casi exclusivamente de qué tan bajos estaban los niveles iniciales de la persona. Y esto es vital porque aborda lo que en medicina llamamos la paradoja de la obesidad con la vitamina D. ¿La paradoja de la obesidad? Sí, históricamente se sabe que el tejido adiposo, las células de grasa, actúan como un gran almacén que secuestra el colecalciferol. Se queda ahí atorado. Se queda atrapado ahí. Y no llega a la sangre, que es donde se necesita. Pero en este estudio, el índice de masa corporal no fue un impedimento para el calcifediol. Al estar ya metabolizado, el calcifediol parece evadir en gran medida ese secuestro en el tejido graso. ¿Se salta ese almacén? Haciendo su trabajo de manera excelente sin importar el peso del paciente. Ese detalle por sí solo es una revolución para millones de personas con sobrepeso a las que simplemente no les funcionan los suplementos normales. Ahora, hay que hablar del elefante en la habitación.
La seguridad. Muy importante. Administrar la dosis máxima tolerable de 4.000 unidades de colecalciferol durante medio año o dar un compuesto tan absurdamente potente como el calcifediol todos los días sin descanso. Suena como buscarse un problema médico serio. ¿Se encendieron alarmas sobre efectos secundarios o toxicidad? Es la duda más lógica y responsable que se puede tener frente a estos datos. Y afortunadamente, el equipo de investigación le dedicó un nivel de escrutinio meticuloso a la seguridad clínica. Para quienes se preocupan por los riesgos, la respuesta corta es que el perfil de seguridad fue impecable. Cero problemas. Cero. Para dar más contexto, el mayor miedo con la toxicidad por vitamina D es la hipercalcemia, ¿Qué es el exceso de calcio? que es cuando los niveles de calcio en la sangre se disparan a niveles peligrosos, causando desde confusión hasta problemas cardíacos severos. El estudio midió algo llamado calcio ajustado por albúmina. Pausa rápida para quienes no estamos todos los días en un laboratorio. ¿Qué es exactamente el calcio ajustado por albúmina? Claro, imagina que la albúmina es como una balsa de transporte en el río que es nuestro torrente sanguíneo. Ok, unas balsas. Mucho del calcio viaja amarrado a estas balsas, pero el cuerpo solo usa el calcio que va nadando libremente por el río. Medir el calcio ajustado por albúmina es simplemente una fórmula matemática para asegurar que estamos contando el calcio real y activo, sin que los niveles de proteínas en la sangre nos engañen. Ya veo. Y los resultados fueron contundentes. Absolutamente ningún individuo en ninguno de los dos grupos desarrolló hipercalcemia en los 6 meses. Los valores se mantuvieron perfectamente dentro del rango normal. Eso cubre la sangre, lo cual es un gran alivio. Pero el otro gran problema histórico con los excesos de calcio o vitamina D son los riñones. Los famosos cálculos. Exacto. Cuando hay demasiado calcio circulando, los riñones intentan filtrarlo y desecharlo. Y ahí es cuando esos sedimentos se juntan y forman los temidos cálculos renales. Y nadie, absolutamente nadie, quiere pasar por el dolor de un cálculo renal solo por intentar curar una falta de vitamina. Los investigadores estaban muy conscientes de ese riesgo. De hecho, no se conformaron solo con análisis de orina, fueron un paso más allá. Les realizaron ultrasonidos abdominales a todos los pacientes antes de empezar y nuevamente a los 6 meses. Para tener evidencia visual. Evidencia por imagen, sí. Las imágenes confirmaron que no hubo desarrollo de ningún cálculo renal nuevo ni señales de nefrocalcinosis. Que sería el calcio depositado en el tejido del riñón. Así es, calcio en el tejido del riñón. Y no hubo en ningún participante. Luego evaluaron la hipercalciuria, que es tener calcio excesivo en la orina. Se presentó, sí, pero en porcentajes relativamente bajos y esperables. Al final del estudio, el grupo del calcifediol tuvo un 17.4% de incidencia, ¿Frente a cuánto del tradicional? frente a un 13.5% en el grupo tradicional. Estadísticamente hablando, esa diferencia es ruido de fondo. Se confirmó que no hubo diferencias significativas entre los dos tratamientos. En resumen, tienes un compuesto que es casi 5 veces más potente, pero que curiosamente no añade ni un gramo más de riesgo para los riñones o la sangre. Es un escenario donde todos ganan. Exacto. Pero además del calcio y la vitamina D, el estudio se clavó a medir otros biomarcadores en la sangre que nos cuentan una historia mucho más profunda sobre los huesos. Mencionan específicamente una hormona que en inglés abrevian como IPTH, la hormona paratiroidea intacta. Sí, la IPTH. ¿Qué hace esta hormona y por qué les importaba tanto medirla a los 6 meses? Para entender la hormona paratiroidea, hay que imaginarla como el capataz de una obra de construcción que actúa como termostato del calcio. Ok, el capataz. Cuando los niveles de vitamina D en la sangre están bajos, el cuerpo entra en pánico porque necesita calcio para que el corazón y los músculos funcionen de manera constante. Así que este capataz, la hormona IPTH, se dispara y empieza a gritarle a los trabajadores que vayan a demoler los huesos para extraer calcio y echarlo a la sangre. Uy, o sea, ¿deshacer el esqueleto para salvar al corazón? Literalmente, obviamente, canibalizar tus propios huesos a largo plazo te lleva directo a la osteoporosis. Lo que el estudio documentó es que los niveles de esta hormona se desplomaron de manera súper saludable en ambos grupos. Bajó cerca de un 46.9% con calcifediol Un bajón fuerte. y un 44.9% con colecalciferol. Esto es la prueba biológica de que el cuerpo por fin se relajó y dejó de robarle calcio a su propio esqueleto.
Es como si llegara un cargamento enorme de ladrillos a la obra y el capataz por fin dejara de desarmar los cimientos del edificio. Una analogía perfecta. Y siguiendo con esa analogía de la construcción, hubo otro marcador sanguíneo que tuvo un cambio interesantísimo. Hubo una caída muchísimo más marcada en los niveles de una enzima llamada fosfatasa alcalina. La ALP por sus siglas en inglés. La ALP. Y esta caída fuerte ocurrió específicamente en el grupo del calcifediol entre el tercer y el sexto mes. ¿Cómo encaja la fosfatasa alcalina en todo esto de la construcción ósea? Siguiendo con tu metáfora, si la hormona paratiroidea es el capataz gritando, la fosfatasa alcalina es el ruido, el polvo y el caos general de la obra de demolición y reconstrucción. Todo el relajo de la obra. El relajo, sí. Es un marcador que los médicos usan para ver qué tanto recambio óseo está ocurriendo. Si la fosfatasa alcalina está alta, significa que hay un caos de destrucción y formación de hueso constante. Mucha fricción en el sistema. Lo que demostró el calcifediol al hacer caer estos niveles de forma más pronunciada es que tiene la capacidad de calmar la obra mucho más rápido y eficientemente. Los autores del estudio atribuyen esto a que el calcifediol tiene una afinidad enorme por los receptores de vitamina D en las células. Conocidos como VDR. Exactamente, los receptores VDR. Los receptores VDR serían como las cerraduras de las células. Exactamente. Como el calcifediol ya viene con la forma de la llave perfecta, porque ya está hidroxilado, encaja en estas cerraduras celulares con una facilidad increíble, enviando señales claras al núcleo de la célula para regular el metabolismo del hueso sin tanto caos. Entra suavecito. Logró esto de manera más efectiva que el colecalciferol, incluso considerando la diferencia abismal en las cantidades ingeridas. Todo se reduce a un cambio sutil en la estructura molecular, que transforma la manera en que cada célula del cuerpo obedece a la vitamina. Ahora, es momento de sintetizar todo este conocimiento. Claro, entonces, ¿qué significa todo esto? Para la persona que tiene su frasco de vitaminas en el alacena, ¿qué significa todo esto de manera tangible y aplicable a la vida diaria? Este estudio nos está diciendo a gritos que la suplementación nutricional moderna ya no se trata de fuerza bruta. ¿Ya no? No se trata de tragarse la pastilla con los números más altos en la etiqueta y cruzar los dedos para que el hígado haga magia. Se trata de la biología de la eficiencia. Si le damos al cuerpo el mueble preensamblado, le quitamos una carga inmensa al hígado. Nos saltamos los bloqueos del intestino. Garantizamos que la vitamina realmente llega a la sangre en mayores concentraciones. Totalmente. Y lo más importante, lo logramos sin aumentar el riesgo de calcificar nuestros riñones. Esa es la conclusión perfecta. Si conectamos esto con el panorama general, el valor de esta información es incalculable, particularmente para poblaciones vulnerables. Estamos hablando de millones de personas con obesidad, con hígados sobrecargados o con estómagos que simplemente no absorben bien los nutrientes debido al estilo de vida moderno o enfermedades autoinmunes. Que son muchísimos hoy en día. Muchísimos. Para ellos, la suplementación tradicional es un tiro al aire. Saber que el calcifediol está ahí, respaldado por ensayos clínicos rigurosos a 6 meses, demostrando ser casi 5 veces más potente miligramo por miligramo y con un perfil de seguridad idéntico a las megadosis tradicionales, representa una herramienta clínica monumental. Un cambio de paradigma real. Sí, porque la calidad y la arquitectura de la molécula importan 100 veces más que el volumen en bruto de la dosis. Queda clarísimo entonces el gran aprendizaje que nos deja el minucioso análisis del Dr. Shah y todo su equipo en la India, establece un nuevo estándar. Las cápsulas diarias de 25 microgramos de calcifediol no son solo una alternativa. Son el camino a seguir. Son una vía segura, sostenible y brutalmente eficaz para corregir deficiencias a largo plazo, reescribiendo por completo lo que creíamos saber sobre la dosis óptima y la toxicidad. Es un salto evolutivo en cómo tratamos nuestro cuerpo. Y esto plantea una pregunta importante, que nos deja con una reflexión bastante profunda sobre hacia dónde vamos en el terreno de la medicina preventiva. Verás, a lo largo de este estudio hemos comprobado cómo podemos saltarnos las limitaciones del intestino y la función del hígado, entregando al torrente sanguíneo una vitamina que ya fue premetabolizada en un laboratorio, obteniendo resultados enormemente superiores en eficiencia y seguridad. Sí. La pregunta que surge ahora es fascinante. ¿Acaso estamos asomándonos a una nueva era en la nutrición humana?
¿Podría el futuro de la salud clínica consistir en la tercerización sistemática de las funciones metabólicas de nuestros órganos, delegando el desgaste que sufren nuestro hígado o nuestros riñones directamente al diseño inteligente de las píldoras que consumimos? Es, sin lugar a dudas, un paradigma que apenas estamos empezando a comprender.